Bien, el tópico que vamos a tratar hoy día es el de hacer una introducción a métodos o modelos que lidian con econometría no paramétrica. Y como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es básicamente presentar métodos en los cuales hacemos representaciones estadísticas de los datos, en las cuales no intervienen, por lo menos del modo tan generalizado que ocurre, lo que vamos a llamar los modelos paramétricos, que serían aquellos en los que estamos interesados en estimar parámetros. Hay ciertos tipos de, entre comillas, parámetros en este tipo de modelación también, pero van a tener probablemente una interpretación algo distinta. ¿Por qué es importante tener una noción de econometría no paramétrica? En primer lugar, porque desde un punto de vista teórico, la economía, desde un punto de vista teórico, nos entrega algunas implicancias testeables respecto a ciertas cosas, pero exceptuando casos muy particulares en los cuales damos formas funcionales específicas, a, yo qué sé, utilidad, preferencias y de distintos tipos de restricciones, muchas veces la teoría solo nos dice cosas relativamente vagas respecto a relaciones que existen entre variables, pero no nos entrega formas funcionales precisas. Y por lo tanto, la teoría económica, por lo menos desde un punto de vista general, las implicancias que tiene son no paramétricas, no entrega formas funcionales específicas, no entrega distribuciones específicas y por lo tanto no impone restricciones paramétricas específicas. La econometría paramétrica hace todo eso. La econometría paramétrica, para poder estimarse, lo que hace es que asume formas funcionales, dependencia de distintos tipos de parámetros, impone en algunos casos cierta función de distribución a distintos tipos de shocks, etcétera, y por lo tanto lo que intenta hacer es simplemente estimar estas formas funcionales, ¿no es cierto? La econometría no paramétrica, por lo tanto, entonces, a diferencia de la econometría paramétrica, es una herramienta flexible y es una herramienta que está apoyada o utiliza simplemente los datos, está enfocada a tratar de sacar conclusiones de regularidades estadísticas de los datos, y por lo tanto es algo menos dependiente de formas funcionales de lo que son la econometría paramétrica. Como vamos a ver acá, no vamos a darnos una forma funcional específica y va a ser una herramienta suficientemente flexible que va, en principio, a acomodar las características que los datos tengan. Eh, Obviamente la econometría paramétrica, no paramétrica, entonces también puede utilizarse para otras cosas, no solo para intentar encontrar relaciones de variables, sino también para hacer, por ejemplo, un análisis exploratorio de los datos. Vamos a discutir algunas de las cosas que con alta probabilidad ustedes ya han visto, ya han hecho desde su primer curso de estadística. Y también la econometría no paramétrica puede ser un complemento a lo que nosotros hacemos con procedimientos paramétricos. Entonces, por ejemplo, nosotros estimamos algo paramétricamente y tratamos de validar lo que hemos hecho utilizando unas formas más flexibles con econometría no paramétrica, o, por ejemplo, estimamos un modelo paramétrico, no conocemos la función de densidad de los errores y queremos encontrar una aproximación a la función de densidad de los errores que sea razonablemente flexible, o no conocemos la función de distribución de una variable y no queremos imponer una forma funcional precisa, o impusimos una forma funcional precisa y lo que hacemos después es comparar esa forma funcional precisa con una alternativa no paramétrica para ver cuán alejada está la especificación no paramétrica de lo que hicimos paramétricamente. ¿Ok? Todas estas gracias y todas estas ventajas que tiene la econometría no paramétrica obviamente no vienen sin costo. Como casi todo lo valioso en la vida, hacer algo implica sacrificar algo también. Y ese sacrificio, en primer lugar, es muchas veces la econometría no paramétrica es teóricamente algo más compleja que la econometría convencional o la teoría econométrica convencional. Muchas veces también este método es computacionalmente bastante más intensivo, algo que nos tomaría milésimas de segundo o décimas de segundo en estimar paramétricamente, puede tomarnos unos buenos minutos o en casos algunas horas, si es que utilizamos métodos no paramétricos relativamente complejos. Y otra cosa que tiene es que obviamente la econometría no paramétrica tiene unas tasas de convergencia inferiores a las de la alternativa paramétrica. Este es un consuelo de tontos, ¿no es cierto? Obviamente no haríamos econometría no paramétrica si es que conociésemos la forma funcional o la densidad, la forma funcional o la función de densidad de los datos que queremos estimar. Entonces, con eso obviamente no tenemos por qué meternos en el atajo no paramétrico, que sería simplemente una aproximación, y utilizamos la estructura que conocemos, que sería la estructura paramétrica. Pero claramente, típicamente hacemos econometría no paramétrica porque no conocemos formas funcionales o funciones de distribución que están detrás de los datos y por lo tanto, obviamente, la aproximación no paramétrica va a tener tasas de convergencia más lentas de las que ocurrían si tuviésemos la alternativa paramétrica, pero obviamente
como les digo, realistamente, muchas veces no conocemos la alternativa paramétrica. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces ahora es presentarles algunas cosas. Vamos a partir con algo que es bastante simple, que es la estimación de funciones de densidad univariadas. Vamos a hacerlo después un poquito más complejo. Vamos a discutir qué ocurre cuando tenemos densidades multivariadas. Queremos estimar la función de distribución conjunta de varias variables, por ejemplo. Y después, cómo podemos utilizar estas cosas que acabamos de aprender para hacer cosas algo más complejas, como por ejemplo hacer regresiones no paramétricas, en las cuales decimos que Y depende de X, pero no queremos dar una forma funcional específica respecto a X, sino queremos parametrizar la forma en que Y depende de X. Entonces, podemos utilizar estos métodos no paramétricos para tratar de hacer regresiones no lineales. Vamos a ver que podemos también derivar momentos condicionales distintos a la esperanza condicional utilizando estos métodos también. Son algo más complejos que hacer los modelos paramétricos convencionales, pero tienen varias ventajas también. Y obviamente podemos generalizar esto para, por ejemplo, ver qué ocurre cuando hacemos series de tiempo, análisis de series de tiempo desde un punto de vista no paramétrico, y como les decía antes, cómo podemos estimar no paramétricamente momentos condicionales distintos a la esperanza condicional. Ese es básicamente el mapa de lo que queremos hacer. ¿Ok? Bien, partamos entonces con el primero de las ideas. La primera idea es básicamente, supongamos que lo que estamos interesados en tratar de describir características estadísticas de una variable aleatoria X y el resumen más compacto de las características estadísticas de esta variable X está dado por su función de densidad. Entonces estamos interesados en estimar f de X. El concepto semino-paramétrico, que ya Jorge preguntaba, econometría semino-paramétrica lo que intenta hacer es básicamente eh, juntar los dos mundos. Entonces, utilizar formas funcionales flexibles donde definitivamente se estiman parámetros. Entonces, esa es la diferencia de econometría paramétrica y semiparamétrica, o seminoparamétrica y paramétrica. En paramétrica estimamos parámetros, en econometría no paramétrica, en principio por lo menos, parecería que no estimamos parámetros, aunque vamos a discutir que sí estimamos, entre comillas, algún parámetro, pero econometría no paramétrica en principio no trabaja con parámetros, econometría paramétrica sí trabaja con parámetros, y econometría semi-no paramétrica lo que hace es que combina las dos cosas. Entonces, estimamos parámetros, pero con formas funcionales flexibles que van a aproximar funciones de densidad desconocidas. Entonces, SAMPI, por ejemplo, lo que trata de hacer es básicamente encontrar aproximaciones hasta f sub x, y estas aproximaciones de f de x son simplemente polinomios de Hermite. Y la ponderación de cada polinomio de Hermite es lo que vuelve paramétrico a esto. ¿Por qué? Porque estamos dando distintos ponderadores a estos polinomios. Y esos ponderadores son en principio parámetros que tenemos que estimar. Los parámetros estimados lo que van a hacer es, utilizado con este polinomio de Hermite, lo que van a hacer es que van a aproximar esta f. Más o menos lo mismo ocurriría, sería semi-no paramétrico, sería por ejemplo la alternativa de hacer algo parecido a una red neuronal o hacer algo parecido a una aproximación por polinomios, a tratar de aproximar una forma funcional desconocida. Entonces lo que estamos haciendo que es paramétrico, porque estamos estimando parámetros, pero tiene la flexibilidad de ser una forma funcional en la cual la estructura no está dada y por lo tanto podemos aproximar cualquier tipo de estructura. ¿Ok? ¿Estamos, Jorge? Muy bien, entonces, el nombre del juego ahora en densidad de la estimación es que estamos intentando obtener un estimador de esta función de densidad. Obviamente, si es que vivimos en un mundo muy feliz, si alguien fuese tan amable de entregarnos la forma funcional específica de f y nos dijese, yo qué sé, se abriese el cielo, la voz amable de Dios saliese y nos dijese, f tiene distribución Weibull, y si se rehace el cielo nuevamente, entonces estaríamos en un mundo bastante simple, en el cual lo que hacemos es simplemente agarrar, y dado que conocemos la forma funcional f, lo que hacemos simplemente la postulamos, sabemos que esta función de densidad depende de un conjunto de parámetros, típicamente los parámetros tienen estadísticos suficientes de la distribución. Entonces, por ejemplo, si f fuese una distribución normal, entonces sabemos que el primer y segundo momento son estadísticos suficientes de la distribución, porque con esos dos estadísticos somos capaces de capturar todos los momentos de la distribución y además de caracterizar la función de densidad completa, ¿no es cierto?
Y por lo tanto, entonces, bueno, obviamente, si es que tuviésemos otro tipo de función de densidad, por ejemplo, si la función de densidad fuese una t-de-student, entonces no nos bastaría el primer momento, no nos bastaría el segundo momento, tendríamos que tener además información respecto a grados de libertad, pero teniendo esas tres características resumidas en el vector de parámetros teta, entonces lo que hacemos es, dado un vector de datos y dado un f que nosotros postulamos, estimamos el vector de parámetros que hace más probable la realización de la muestra que nosotros observamos, dada nuestra conjetura respecto a la función f. Entonces, econometría paramétrica es lo que hemos hecho en todos los cursos de estadística, todos los cursos de econometría que hemos visto hasta ahora. Obviamente acá lo que estamos tratando de discutir es qué ocurre cuando no conocemos f. Entonces ustedes me dirán, bueno, ya hemos discutido qué podemos hacer cuando no conocemos f. Y esa sería la alternativa seminoparamétrica, por ejemplo. Es que nos damos una forma funcional flexible para f, que sería una aproximación a f utilizando polinomios de Hermite, y con eso lo que hacemos es tratamos de aproximar esta función de densidad. Esa sería una alternativa. Lo que vamos a ir ahora es por otro tipo de método, que es justamente el método no paramétrico, ¿no es cierto? ¿Qué ocurriría si no conocemos f? Entonces, si no conocemos f, obviamente, la alternativa paramétrica sería intentar encontrar estadísticos suficientes para distintas alternativas de distribución. Entonces, postulamos que esto es que la distribución de x es normal, no es t-de-student, no es Weibull, no es Cauchy, no es Pareto, no es lo que fuera. Entonces, tenemos distintas alternativas y lo que hacemos es, de acuerdo a alguna métrica, intentamos realizar algún tipo de tests que nos permitan tratar de discernir o discutir cuál de estas alternativas paramétricas es mejor o proveer una aproximación mejor a los datos. Hemos discutido algo de esto en el curso de econometría 2, por ejemplo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es básicamente ir por otra ruta. Y la otra ruta es simplemente tratar de encontrar una alternativa que sea exclusivamente, que tenga que ver exclusivamente con los datos y que sea simplemente una manera de tratar de aproximar o tener una aproximación a las características de los datos, pero utilizando maneras flexibles que sean directamente atribuibles a las características de los datos. Y por lo tanto vamos a tratar de hacer estimaciones que vamos a llamar no paramétricas, en el entendido otra vez de que no estamos postulando una forma funcional específica para la función f, y lo que estamos haciendo es simplemente tratar de aproximar esta f utilizando métodos en los cuales, en principio por lo menos, no hay estimación de parámetros. Otra vez, en principio, porque vamos a ver que hay cierto tipo de parámetro que va a estar involucrado en la estimación no paramétrica también. Vamos a partir entonces haciendo algo que ustedes ya han visto en su curso de estadística seguramente, en su primer curso de estadística, hasta en colegio probablemente han hecho esto, que es presentar los histogramas. Un histograma es básicamente un método no paramétrico de estimación o aproximación de una función de densidad y obviamente tiene algunas desventajas que vamos a discutir, pero es un método que es bastante simple y popular para tratar de caracterizar una función de densidad que desconocemos. Luego de eso vamos a tratar de generalizar y tratar de mejorar la historia de los histogramas utilizando el estimador naïf o el estimador ingenuo, entre comillas, que va a ser una aproximación un poquito mejor a un histograma, un poquito más formal a un histograma. Y después de eso, gracias a cómo vamos a presentar este estimador naïf, el estimador naïf nos va a entregar una idea respecto a cómo podríamos hacerlo mejor. Y la mejor manera de tratar de hacer eso, o qué falla, qué propiedades fallan cuando utilizamos un estimador naïf. Y lo que hacemos entonces después es tratar simplemente de utilizar un estimador que va a ser un poco más flexible y van a ser los que vamos a llamar los estimadores de utilizan kernel, o los estimadores también ya definitivamente se los conocemos como estimadores no paramétricos. Kernel, la traducción típicamente es de núcleo, vamos a ver por qué se llama así, pero el anglicismo está muy generalizado en la profesión, entonces estimación no paramétrica también se la llama estimación de kernel típicamente. ¿Okay? Y también vamos a discutir algún otro tipo de métodos que podemos utilizar. Entonces vamos a partir por tratar de aproximar esta función de este modo. ¿Okay? Pues partamos con prehistoria. Y prehistoria es básicamente hacer simplemente histogramas. Y los histogramas son claramente la forma más simple, la más popular y la más antigua de tratar de utilizar estimaciones o hacer estimaciones de funciones de densidad. Y el procedimiento para hacer eso es relativamente simple. Supongamos que tenemos una muestra de, yo que sé, 100 datos de una variable x, desconocemos cuál es su función de densidad y lo que vamos a tratar de hacer es tratar de aproximar la función de densidad utilizando histogramas. Para hacer un histograma lo que tenemos que hacer es básicamente dos cosas. La primera cosa que tenemos que hacer es definir un origen, un punto inicial, es decir, un punto en el cual vamos a hacer que parta el posible rango admisible de valores para x. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente no conocemos la función de distribución de x y muchas veces no conocemos el rango admisible de valores que x pueda adoptar.
En algunos casos sí, la teoría económica y la consistencia con los datos nos va a decir eso. Por ejemplo, queremos estimar una función de densidad para la tasa de desempleo. Bueno, la tasa de desempleo sabemos que no puede ser menor que cero y no puede ser mayor que uno. Entonces sabemos que el rango admisible está entre cero y uno. Pero muchas veces no sabemos eso. Yo qué sé, la tasa de inflación. La tasa de inflación también podría ser negativa. ¿Cuán negativa podría ser o cuán positiva podría ser? Si hay episodios de hiperinflación, etcétera. Entonces, el escoger el rango admisible en el cual X puede actuar no es tan trivial. En parte porque puede ser que, por ejemplo, nosotros definamos un valor de X sub 0, un origen para X, que sea un valor que sea, por ejemplo, el mínimo valor que nosotros observamos para X en nuestra muestra. Pero recuerden que lo que estamos tratando de hacer es aproximar la función de densidad de X y debiese valer para cualquier muestra con la cual nos enfrentemos. Entonces, por ejemplo, puede ser que por mala suerte, justamente las realizaciones más pequeñas que X sub 0 no se han visto en este momento, y si utilizamos la función de densidad que estamos aproximando con el histograma, eso obviamente puede estar considerando que la probabilidad de ocurrencia de cualquier cosa que esté a la izquierda de X sub 0 es cero. Y obviamente eso no va a ser correcto, porque puede ser que aparezca en el futuro un valor de X sub 0 algo más chico. Entonces, típicamente lo que hacemos es colocar un valor de X sub 0 que sea relativamente pequeño. ¿Ok? ¿Qué hacemos después de eso? Lo que hacemos es definir anchos de clase y clases, que serían estos bins, ¿no es cierto? Y estos bins serían simplemente las categorías o los tramos o los intervalos en los cuales vamos a hacer la evaluación de esto. Entonces, un histograma es simplemente una manera muy simple de tratar de aproximar una función de densidad, y lo que hacemos es que definimos, por ejemplo, definido cuántos bins vamos a tener. En este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos 10 de estos bins. Una vez que hemos definido estos bins, definimos cuál es el ancho de clase de cada bin. En este caso, por ejemplo, es de 0.4, ¿no es cierto? 0.4 para el intervalo de esto. Y entonces lo que hacemos es simplemente contamos el número de casos en los cuales las observaciones que tenemos de la variable X están entre, por ejemplo, en este caso, están entre 6.4 y 6.8. 6.4 el intervalo cerrado, entonces se adopta el valor de 6.4, lo consideramos como parte de este bin, como parte de esta clase, y el 6.8 sería un intervalo abierto, sería la parte abierta. ¿Por qué? Porque el 6.8 cerrado, el valor cerrado va a entrar a este otro rectangulito de acá. Entonces, contamos cuántos casos hay de nuestra muestra de valores de X entre 6.4 y 6.8, y lo que hacemos es simplemente vemos casos favorables, casos totales, y dividimos casos favorables respecto a casos totales, y con eso tendríamos la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia con la que debiese ocurrir cada uno de estos hechos, ¿no es cierto? Y eso es básicamente lo que hacemos acá, ¿no es cierto? Entonces, definido el ancho de clase, eh, y cuántas categorías vamos a tener. Entonces, lo que hacemos es simplemente evaluamos esto en cuántos valores están en este intervalo, cuántos están en este otro, cuántos están en este otro, cuántos están en este otro, número de casos totales, nuestro ancho de banda, y con eso tenemos un estimador de la función de densidad para cada posible valor de X. Entonces, decimos que la probabilidad de que X esté entre 6.8 y 7.2 es tanto. La probabilidad de que esté entre 7.2 y 7.6 es tanto. La probabilidad de que esté entre 7.6 y 8 es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos ahí es que, recuerden que no estamos diciendo, esto es distinto a simplemente evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Digamos que si fuese un evento discreto, entonces dijésemos que Y puede adoptar solamente el valor de 6, y después puede adoptar solo el valor de 6.4, y después solo puede adoptar el valor de 6.8. Entonces, obviamente, lo que hacemos es simplemente agarrar y ver cuántos casos Y valió 6, dividido entre el n total. Esa va a ser la probabilidad de ocurrencia de ese valor en particular. Pero lo que estamos diciendo acá es que el valor lo que estamos diciendo es la probabilidad de que X esté en este rango. ¿Me están siguiendo? No es que X valga 6 o valga 6.4, sino que X esté en este rango de valores. Y esto es lo que está tratando de evaluar. Entonces, obviamente, no es simplemente casos favorables respecto a casos totales, sino es casos favorables respecto a casos totales respecto a el ancho de banda que estamos utilizando, porque debería ser con igual probabilidad de ocurrencia. Estamos diciendo que ocurren los eventos en todo este rango. Y por eso es que este H actúa como si fuese una probabilidad uniforme, entre comillas, en todo este rango que tenemos acá. Ahora van a venir algunos tips que tenemos que dar respecto a cómo escoger el H. ¿Ok?
Partamos entonces con algunos de los problemas que tenemos acá. Obviamente, como ustedes probablemente ya intuyeron, y justo aparecen en las preguntas que están empezando a hacer, los resultados dependen crucialmente de las elecciones que estamos tomando. Acá vean que la elección que estamos tomando en primer lugar es el X sub 0, que es una elección un poco menos compleja que escoger el número de bins, o sea, el B, y escoger el H, ¿no es cierto? Escoger el ancho de clase, el ancho de banda. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente lo que ocurre acá es que dependiendo de cuántas clases escojamos y por lo tanto de cuál es el ancho de banda de cada clase, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a tener, o si por ejemplo escogemos, volviendo a este gráfico de acá, si escogemos que por ejemplo solo dos categorías, por ejemplo Y o X está entre 6 y 8 y después está entre 8 y 10, lo que va a ocurrir es que nos va a dar un cuadrado grande a este lado y un cuadrado más chico a este otro lado. Pero nos va a decir que la probabilidad de ocurrencia de cualquier cosa entre 6 y 8 es igual y la probabilidad de 8 a 10 es probablemente algo menor que la de 6 a 8, pero es igual también el tramo de 8 a 10. Y por lo tanto, entonces, si escogemos un ancho de banda muy grande, o lo que es lo mismo, un número reducido de bins, lo que va a ocurrir es que vamos a entregar información, vamos a aportar poca información, porque los rectángulos van a ser demasiado gruesos, entre comillas, y al tener muy pocas categorías no estamos caracterizando bien las regularidades que tienen los datos. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces démonos bastantes de estas categorías, de estas categorías. Lo que ocurre es que muchas veces, si es que nos damos, por ejemplo, categorías muy, muy, muy reducidas, entonces acá volviendo a este ejemplo, ahora hacemos que, por ejemplo, evaluamos entre 6 y 6.00001, y 6.0001 y 6.00002 y 6.0002 y 6.0003. Cuanto más pequeña sea el H, ¿no es cierto? O cuanto más de estas categorías tengamos, algunas que deberían haber sido regularidades van a aparecer ahora con mucho ruido, porque si tenemos información no muy densa en algunos lugares, nos va a dar probabilidad de ocurrencia cero en algunos lugares y probabilidad de ocurrencia tremendamente alta donde tenemos, por ejemplo, un solo punto. Y por lo tanto, entonces, otra vez, escoger un B muy grande, o lo que es lo mismo, escoger un H muy chico, puede entregarnos anchos de banda, o perdón, puede entregarnos más bien demasiado ruido cuando tenemos regiones en las cuales hay poca frecuencia de observación de algunos datos. ¿Ok? Vamos a discutir algo más de eso en unos minutos más. Obviamente, además, otro problema que tiene es que esta es simplemente como si fuese una step function, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta función no es lo suficientemente suave porque tiene estos puntos de discontinuidad. Los puntos de discontinuidad es que asumimos que, digamos que, yo qué sé, que x entre 6 y 6.4 tiene esta probabilidad, y de 6.4 a 6.8 salta de una manera discreta a esta otra probabilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos acá es que obviamente estamos asumiendo que no hay suavidad en la transición entre estas cosas y obviamente al haber hecho eso no vamos a poder computar derivadas de la función de densidad en tramos de discontinuidad, etc. Y por lo tanto entonces esto crea algunos problemas, ¿no es cierto? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no recordamos un poco cuál es la definición que tenemos de una función de densidad? Y si recordamos la definición del libro de una función de densidad para una densidad, para una variable aleatoria que tiene un dominio discreto, o perdón, continuo, ¿no es cierto? Si tiene un dominio continuo, entonces podemos evaluar la función de densidad es simplemente el límite de esta expresión de acá, cuando h tiende a infinito, cuando este ancho de banda tiene infinito, de el número de casos que están entre x menos h y x más h, ¿no es cierto? Entonces tenemos cuando h tiende a 0, esto va a colapsar a la función de densidad de f a la función de densidad f evaluada en x, ¿sí? Entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no tratamos de utilizar entonces un estimador en el cual, dado nuestro ancho de banda, en lugar de utilizar esta cosa de acá, que es simplemente tomar los valores que están entre 6 y 6.4, entre 6.4 y 6.8, entre 6.8 y 7.2, lo que hacemos ahora es tratar de aproximar esto utilizando la aproximación en dos colas. En lugar de ir solamente subiendo hacia la derecha, vamos tomando en cuenta el caso en el que la función de densidad esté centrada en un x en particular.
Y por lo tanto, entonces decimos, queremos evaluar un estimador para la función de densidad de x cuando x vale 0.5. Entonces, la función de densidad cuando x vale 0.5 debiese ser los valores que están entre x menos h y entre x más h. Entonces, lo que hacemos es centrar esto en x y tomamos un intervalo entre x menos h y x más h, contamos el número de casos en que está entre x menos h y x más h, y ahora, como estamos haciendo esta cosa a dos lados y no solo a un lado, como estamos haciendo cuando hacemos un histograma, por eso es que aparece el 2 acá. Entonces, la diferencia está en que estamos haciendo esto centrado en x en lugar de tomar los valores hacia la derecha de x, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esto, en principio, debiese ser una mejor aproximación a la función de densidad, ¿no es cierto? Sabemos que la derivada, entre comillas, de esta expresión, que es justamente lo que estamos tratando de hacer acá, esto sería como una derivada de la función de de la función de distribución, ¿no es cierto? Esta sería nuestra aproximación a la función de densidad, sería como la derivada de la función de distribución, que sería simplemente contar todos los casos hasta x más h y los casos inmediatamente antes de eso y sacar la derivada de eso. Una manera más precisa de sacar derivadas es simplemente hacerlo en los dos lados en lugar de hacerlo hacia un solo lado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, uno podría pensar en que una manera de expresar este estimador de la función de densidad sería simplemente el 1 sobre n que tenemos acá. N, recuerden que era el número de casos totales. Y acá lo que hacemos es entonces contamos todos los valores de x que cumplan una determinada condición. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir? Son todos los valores en nuestra muestra. Recuerden que queremos, por ejemplo, evaluar cuál es la probabilidad o cuál es la función de densidad de x cuando x vale 0.5, por decir algo. Entonces, x vale 0.5 acá. Y lo que hacemos es evaluar todos los valores que están entre 0.5 menos algo y 0.5 más algo. Una manera de hacer eso es utilizar esta función W. Y esta función W lo que hace simplemente es entregarnos una condición, que es que se activa o no se activa esta condición. ¿Cuándo se activa? Cuando el valor de nuestra observación un x para un x particular, está entre el intervalo entre x menos h y x más h. Una manera bastante más elegante de expresar eso es simplemente decir, en lugar de tomar todos los casos que están entre x menos h y x más h de todos los x sub i, es simplemente agarrar y estandarizar entre comillas o centrar esto en x sub i, es decir, x menos x sub i dividido h, y evaluar los casos en que esto vale, en valor absoluto, está entre 0 y 1. ¿Sí? Si esto está entre 0 y 1 en valor absoluto, si este W está entre 0 y 1 en valor absoluto, eso es lo mismo que decir, tome todos los x que están entre x menos h y x más h. Demuestren que eso es así, pero eso es trivial de verificar, ¿no es cierto? Y afortunadamente, entonces, como esta cosa que vamos a llamar nuestro ponderador, o nuestro núcleo, nuestro kernel, lo vamos a llamar después, cuando lo hagamos un poquito más sofisticado que esto de acá, aunque ya va a tener un nombre así en un minuto más, vamos a bautizarlo como un kernel en un minuto más. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que, dado un valor de este h, otra vez seguimos con la pregunta que nos hacían hace un minuto, ¿cómo miércoles escogemos el h? Paciencia, un momento, Solín, vamos a discutir en un minuto cómo tratamos de encontrar valores para este h, ¿ok? Pero por lo pronto entonces, esta sería simplemente un estimador un poquito más sofisticado que la función de densidad estimada o aproximada por un histograma como lo hemos visto ahora. Entonces lo que hacemos es básicamente lo mismo que estamos discutiendo ahora, solo que ahora hacemos la evaluación en dos lados, ¿no es cierto? ¿Ok? Obviamente la elección de H tiene que hacerse todavía no hemos discutido cómo escogemos el H. Y sigue siendo, el problema que tenemos es que seguimos teniendo estas discontinuidades o estos saltos, ¿no es cierto? Dependiendo del valor de H, vamos a tener unos saltos por ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la función de densidad va a tener unos saltos en los puntos que están justamente en x sub i más o menos este h, y va a tener una derivada cero en todos los puntos fuera de eso, para cualquier evaluación que hagamos para cualquier x. Entonces, si queremos derivar esta f respecto a x, entonces lo que va a ocurrir es que la derivada va a ser distinta en algunos puntos, ¿no es cierto? Va a tener un salto justamente en el valor preciso en el que llegamos a la punta, en el que esta función z vale exactamente igual a 0, o lo que es lo mismo en que estamos en el x sub i, que sea exactamente igual a x, en ese punto va a tener el salto más alto, y en todos los demás lugares va a tener una pendiente suavecita, o sea, va a tener, perdón, un valor constante, ¿no es cierto? Y va a tener una derivada igual a 0 en todas las expresiones que sean distintas a eso, ¿sí? Por lo tanto, entonces, hay algo que todavía nos está gustando respecto a esto, que es que no estamos obteniendo una forma funcional que nos permita
obtener una función de densidad para f que no solo sea continua, sino que también sea diferenciable y que sea suave. Entonces, la idea ahora es justamente tratar de utilizar esto mismo que acabamos de derivar, exactamente esta misma fórmula que acabamos de derivar, solo que escogiendo distintas maneras de definir el W, definir este ponderador, que vean qué es lo que está haciendo básicamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, este ponderador o esta función de ponderación W es lo que vamos a llamar el kernel, ¿ya? Y en este caso, el kernel que estamos evaluando, o el kernel que hemos evaluado acá, es el kernel, perdón, el kernel que está acá, del estimador naive. Este kernel se llama el kernel rectangular o el kernel uniforme, porque nos entrega igual probabilidad, entre comillas, de ocurrencia de cualquier cosa que esté en el tramo de x menos h y x más h. ¿Sí? Entonces tenemos como un kernel uniforme en ese tramo y después de eso la probabilidad en principio debiese ser igual a 0 para ese lado, ¿ok? Para el otro lado. Entonces, ese kernel se llama el kernel uniforme. ¿Qué queremos entonces? Queremos tratar de sustituir, en lugar de la weighting matrix que he definido hace un minuto, en lugar de definir esta weighting matrix así, definir una otra manera de generar una weighting matrix, donde esta weighting matrix cumpla las propiedades que nos gustaría que cumplan, que no cumple el kernel rectangular uniforme. Una de ellas es que además de ser suave, y sea continuo, y además de ser continuo, no presente saltos, y además no presentar saltos, sea derivable respecto a todos sus casos. Otra vez, todavía sigue quedando pendiente la pregunta que me hacían de cómo escogemos el H. ¿Ok? Óptimamente, por lo menos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente definir qué propiedades en teoría debiese satisfacer un kernel. Entonces, este kernel justamente es una función de densidad. Como es una función de densidad, o perdón, es un ponderador. Entonces, como es un ponderador, este ponderador para cualquier valor de z tiene que cumplir la propiedad de que tiene que darme para cualquier valor en el que quiero hacer la evaluación, tiene que darme un valor no negativo. Puede darme un valor de 0, pero tiene que darme un valor no negativo, porque es como un ponderador que estoy dando a una región en particular de los datos. Esta es la manera intuitiva en la que me gustaría que visualicen lo que sería este K, ¿no es cierto? Este K lo que me está dando es cuál es la ponderación relativa que le voy a dar a cada parte de los datos, de la muestra que tengo de mis X, ¿sí? Y por otro lado, entonces, como es un ponderador, entonces también me gustaría que obviamente esto integre a 1. Es decir, que todos los ponderadores en todo el dominio que tengo sean tales que me entreguen un integral igual a 1 para que todos los valores ponderen efectivamente la distribución completa de la muestra. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que tengo que hacer ahora es definir simplemente la manera en que voy a escoger el kernel. ¿Ok? Y entonces, la manera en que voy a escoger el kernel es simplemente, recuerden que otra vez, si yo quiero tener un estimador de la función de densidad para cualquier valor de x, digamos x igual a 0.3 por decir algo, entonces lo que tengo que hacer es contar el número de casos que satisfacen esta condición ponderadas por este kernel, donde el kernel va a adoptar distintas formas funcionales dependiendo de cómo lo hagamos. ¿Ok? Entonces este kernel lo que hace simplemente evalúa cuando se cumple una condición, se activa esta función, la activación de esta función en el dominio de x tiene que integrar a 1, y como hemos dicho, el kernel no puede ser negativo. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, este kernel lo que hace es que simplemente aplica la función k evaluada para el valor de x que estamos evaluando. Digamos que queremos evaluar cuál es la función de densidad en x igual a 0.1, por decir algo. Entonces, lo que hacemos es, evaluamos esto en toda la muestra que tenemos. Tenemos 100 datos de x o 1000 datos de x. Entonces, evaluamos la función k en los 1000 datos de x, diferenciando para cada x sub i, le restamos, perdón, 0.1 menos el valor de x sub 1, dividido el h. El h otra vez estamos asumiendo que es fijo. Vamos a discutir en un minuto más cómo obtenemos una manera óptima de escoger este h. ¿Ok? Pero dado el h, digamos que el h valga 0.1 por decir algo, entonces lo que tenemos es x valía 0.2 para que sea distinto al x como estamos viendo el ejemplo este. Entonces x valía, por ejemplo, 0.1. Quiero encontrar la función de densidad para x igual a 0.1. Entonces lo que hago es x igual a 0.1. Y ahora tengo 100 datos de los x sub i. Entonces tengo el primer dato, era x igual a menos 0.8. Entonces agarro 0.1 menos 0.8 me da 0.9. Lo divido entre el 0.2 y con eso me entrega un valor de esta expresión de acá, que es lo que hemos llamado el z. A ese z le aplico el kernel, le aplico la función k. Y con eso obtengo este ponderador para
y eso lo tengo para cada uno de los X que tengo en mi muestra. Entonces tenía, yo qué sé, 100 datos de X, entonces el N vale 100, y lo que hago es que evalúo esta función K para cada uno de los X en mi muestra, y voy a obtener un valor de ese K, un ponderador, para cada observación de mi muestra, para cada uno de los datos de esa muestra. Entonces, en principio lo que va a ocurrir, y que es justamente una propiedad que deseo, es que cuando yo tengo un X en la muestra que está lo suficientemente cercano al valor en el que estoy haciendo la evaluación, entonces este kernel debiese valer más, por lo que es por lo obvio, ¿no es cierto? Para cualquier valor de X, esto tiene que integrar a 1, ¿no es cierto? Entonces, tiene que darle más importancia a los valores más cercanos al X en el que estoy haciendo la evaluación, porque esos datos son más informativos respecto a cómo se vería la función de densidad en la proximidad de ese valor de X específico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, ahora solo nos resta tratar de discutir qué tipo de CAS podemos escoger. Y lo que voy a hacer acá, este cuadro que tienen acá, vamos a leerlo de abajo hacia arriba, en lugar de leerlo de arriba hacia abajo, para ir eh, eh, colocando un poco más o un poco menos de precisión. Y esta columna que dice K, lo que me dice simplemente cuál es la forma funcional específica que voy a darle a esta función K. ¿Ok? Y todas estas elecciones de esta función K van a cumplir la propiedad que hemos dicho antes, que todos los Ks evaluados en cualquier Z van a ser mayores o iguales que 0, y la integral en todo el dominio va a ser igual a 1 para cualquier Z en el que esté haciendo la evaluación. ¿Ok? La integral en Z. Y por lo tanto, entonces, estos kernels son distintas elecciones que puedo tener para estos ponderadores. Y lo que aparece en esta otra columna dice eficiencia. Y esta es una eficiencia relativa que se ha entregado respecto a, vamos a discutir eso en un poquito más, en términos de cuán eficiente es un determinado kernel para aproximar cualquier tipo de función de densidad. ¿Ok? Y entonces, lo que se conoce desde un punto de vista teórico es que el kernel rectangular, este que hemos encontrado con el estimador naive, este de acá, el kernel rectangular, es probablemente, bueno, obviamente el histograma sería el peor de todos, ni siquiera está metido en nuestro rango, porque el histograma en principio es una forma muy especial de hacer este tipo de kernels, ¿no es cierto? Pero si es que vamos con una manera un poquito más refinada y un poquito más sofisticada, que sería el estimador naive es lo mismo, es equivalente que utilizar el estimador rectangular, por lo tanto les pediría que, tarea para la casa, para todas estas posibles valores o funciones de K, demuestren que estos valores de K cumplen con la propiedad de ser efectivamente funciones kernel, funciones núcleo. Es decir, que para cualquier valor de Z, estas funciones son negativas, y que la integral en el dominio integra 1. Todas estas integran 1. ¿Ok? Entonces, lo que me dice esta columna es cuán eficiente es utilizar este kernel para aproximar una función de densidad cualquiera. Y estamos yendo entonces de peor a mejor. Entonces, acá tenemos el kernel que decíamos, el kernel rectangular, ¿no es cierto? O el kernel uniforme, perdón. Y también se lo conoce como el kernel rectangular. Y lo que hace esto entonces simplemente decirnos que esta manera, la manera naive de obtener este estimador, dado un valor de h, es, mm, digamos, 100% sería alcanzar eficiencia asintótica de máxima resolución. Esto sería, nos va a entregar un valor que va a alcanzar hasta un 93%, digamos, no va a llegar al 100%. Y por lo tanto, este es la peor de las elecciones que podríamos tomar dentro de esta canasta de elecciones. Otra cosa que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, como kernel, si se dan cuenta, las propiedades que tienen estos Ks se parecen mucho a las propiedades que tienen que cumplir cualquier tipo de función de densidad, ¿no es cierto? Porque las funciones de densidad son no negativas y las funciones de densidad integran en el dominio a 1. Por lo tanto, entonces alguien podría decir, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, un kernel gaussiano o un kernel normal? Entonces lo que hacemos es simplemente definimos a nuestro T. A T sería simplemente, como hemos dicho, esta expresión de acá. ¿Sí? X menos X sub I dividido H. Entonces lo que hacemos es simplemente
este H estaría actuando, entre comillas, como si fuese, esta sería como si fuese la variable, ¿no es cierto? Y entonces lo que estamos haciendo es un kernel gaussiano, en el que estamos asumiendo que la esperanza de la variable es 0 y la varianza es 1. Entonces esto sería como un kernel gaussiano con esperanza 0 y varianza 1, centrado en el valor de X. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo como, si lo imaginan así, estamos haciendo como unas campanitas de Gauss, unas distribuciones normales, en torno a distintos valores de X. Y los ponderadores que le damos a cada realización de X de la muestra van a corresponder al peso que le daríamos si es que hiciésemos una distribución normal centrada en ese valor de X en particular. ¿Ok? Entonces, obviamente, los valores de X muy alejados, el X sub I, los X sub I, muy alejados de un valor particular de X, van a tener bajo peso, bajo ponderador, y valores muy cercanos al X van a tener alto ponderador y van a acercarse a la moda y a la media y a la mediana de la campana de Gauss, ¿no es cierto? De la distribución normal, ¿ok? Este kernel es más eficiente que el kernel rectangular, pero tiene una eficiencia relativa de apenas el 95%, ¿ok? Hay un kernel que es un poquito mejor, que es el kernel que se llama el kernel triangular. Y el kernel triangular lo que hace, si lo piensan así, esto que tenemos acá, es simplemente como haber creado un triangulito, y por eso se llama el nombre triangular, ¿no es cierto? Y este kernel es muy parecido al kernel, de hecho ustedes han utilizado este kernel o hemos conversado sobre este kernel, cuando, si recuerdan, hemos hablado de matrices de varianza y covarianzas Hack, consistentes con heterogeneidad y autocorrelación. Y se acuerdan que yo les decía que teníamos que utilizar algún tipo de ponderador para truncar el estimador habíamos llamado sigma, si recuerdan, espero que recuerden, al estimador de la parte de la fórmula sándwich que necesitábamos para estimar la matriz de varianza y covarianzas consistente con heterogeneidad y autocorrelación. Y decíamos que podíamos tener distintas maneras de poder hacer esa aproximación, que la manera más simple de todas ellas es utilizar la manera de el método de la matriz Hack de New y West, ¿se acuerdan? Y la matriz Hack de New y West lo que hacía era básicamente que utilizaba un kernel triangular. Entonces, el kernel triangular es simplemente una aplicación de este método no paramétrico para estimar funciones de densidad, pero para el caso de estimar funciones perdón, matrices de varianza y covarianzas consistentes con heterogeneidad de autocorrelación. Entonces, el kernel triangular lo que hace es que me da un peso distinto de 0 para todos los valores de X que cumplen la condición de que X menos X sub i dividido H, otra vez para un H dado, sean menores en valor absoluto que 1. Entonces, en esos casos lo que hace es que me da un valor igual a 1, entonces el kernel adopta un valor de 1, el que es el tope, adopta un valor de 1 cuando estamos en X igual a X sub i. Entonces, si el valor de X sub i vale exactamente igual a X, el ponderador va a ser 1, y todos los demás valores van a ir decreciendo a medida que se van alejando del valor de X en el que estamos haciendo la evaluación, hasta el punto en el que esta condición deja de cumplirse, en que el valor de X, el sub i en el que estamos haciendo la evaluación, ya me da un valor que sea demasiado negativo o mucho más positivo que 1 en valor absoluto, que esta expresión es mayor que 1 en valor absoluto, y ahí el ponderador es 0 en todas estas otras áreas. Entonces esto va a ser simplemente un triangulito, como un techo de una casita, digamos, que tiene valores distintos de 0 en el valor en el que esta condición, lo que está sombreado acá, es menor que 1 en valor absoluto, y es 0 en todos los demás otros lugares. ¿Ok? Y este kernel es un kernel que es más... que es mejor que los anteriores porque llega a una eficiencia de 0.99. Un kernel que es algo mejor todavía es el kernel en el que hacemos la misma condición que tenemos acá, el valor absoluto de t menor que 1, y evaluamos esto cuando esta condición satisface, lo evaluamos en 15 16 avos de 1 menos t cuadrado todo al cuadrado. Y este es un kernel que se llama el kernel de doble ponderador. ¿Ya? Y este doble ponderador es justamente que tiene la parte de cuadrado metida acá, ¿no es cierto? Entonces está ponderando doblemente la distancia que tiene respecto al X. Cuando está más cerca del X, va a aproximarlo eh, más, perdón, va a darle más ponderador a eso, ¿ok? Y este kernel se aproxima bastante a la eficiencia sintónica que tendríamos utilizando métodos paramétricos.
¿Ok? Y finalmente, el mejor de los kernels, el kernel que obviamente todo el mundo utiliza, por defecto casi, y es el kernel que yo les recomendé y les sugerí utilizar para cuando hacíamos la matriz de varias covarianzas hack. Les decía que la mejor combinación o el mejor combo de una matriz de varias covarianzas hack era utilizar el kernel de Panechikov y utilizar la matriz de varias covarianzas de Andrews y Monahan, o Andrews también. Había otra que era con pre-whitening o sin pre-whitening. No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan, les pediría que repasen la literatura de matriz de varianzas y covarianzas hack, porque, por ejemplo, para GMM necesitamos hacer eso. ¿Ok? Y entonces, lo que hacemos acá es que la condición que hace que una observación entre o no entre en la ponderación no es que el valor absoluto de t sea menor que 1, sino que el valor absoluto de t sea menor que la raíz de 5. Entonces, la campana es un poco mayor, el rango es un poquito mayor y la función que utilizamos adopta esta forma de acá. Otra vez recuerden que todavía no les he dicho cuál es el h, pero la gracia de este kernel de Panechikov es que este kernel de Panechikov alcanza la eficiencia asintótica que debiésemos esperar. ¿Cuál es la definición esta de eficiencia asintótica que estamos discutiendo? Es básicamente tratar de comparar, desde un punto de vista teórico por lo menos, lo que vamos a llamar como el mean integrated square error. ¿Y cuál es el mean integrated square error? Entonces tenemos un candidato a una función de densidad que llamamos f gorrito, y lo que estamos tratando de evaluar es cuál es el valor esperado de la distancia en todo el dominio de x que existe entre nuestro candidato a la función de densidad y la verdadera función de densidad. ¿Ok? Entonces, f obviamente la desconocemos. Este es simplemente un artefacto teórico que estamos utilizando acá. El artefacto teórico es que si nosotros tenemos una aproximación a f y nosotros tenemos la f verdadera, entre comillas, entonces distintas, por ejemplo, distintas elecciones de kernels y distintas elecciones de bandwidth, distintas elecciones del h, del ancho de banda, van a darme distintos valores de este mean integrated square, que sería cuál es el valor esperado de la integral de la distancia que existe entre la verdadera función de densidad y nuestro estimador de la función de densidad. Entonces, la gracia es que, desde un punto de vista teórico, si tuviésemos que escoger un kernel para esto, si tuviésemos que escoger una forma óptima de escoger este K, Silverman y otros papers, las referencias que vamos a utilizar acá, que se les ha dejado en el programa, son un libro que es bastante antiguo, pero que no hay mejor versión para esta parte, por lo menos que Silverman. Es un paper de un estadístico en 1986. Y este es un libro pequeño, pero se lee muy bien, está muy bien expuesto y la verdad es que toda la derivación de esta parte de econometría no paramétrica en cualquier otro libro de econometría es simplemente un refrito de Silverman. Silverman es básicamente, están acá todos los resultados importantes, están en Silverman. O bueno, buena parte de los resultados importantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo tuviese que escoger entre distintos, cualquier tipo de K, el resultado teórico al que podemos llegar es que el kernel de Panenchikov es aquel que nos minimiza asintóticamente el mean integrated square error. ¿No es cierto? Entonces, si tuviese que escoger un valor teórico de cuál debería ser la elección de K para aproximar esta F con nuestra F gorrito, el mejor kernel que podemos utilizar, aquel que va a minimizar esta distancia asintóticamente, es el kernel de Panenchikov. Y por lo tanto, entonces, esta es la manera en la que casi todos los softwares hacen esto. Y vean que es trivial escoger esto. Nosotros simplemente ver todos los valores en nuestra muestra que definen lo que está sombreado como el valor de t. Entonces, son todos los valores en nuestra muestra que cumplen esta condición. El valor absoluto de t es menor que raíz de 5. Y lo que hacen es evalúan para todos los valores esta expresión de acá, este k, en cualquier valor de nuestra muestra. Con eso sacan la suma de estos ponderadores, dado un valor de h, con esto obtienen el estimador de f para cualquier valor de x. Y con eso pueden hacer milagros. Y ahora sí viene la pregunta que todos ustedes estaban haciendo. La pregunta que todos ustedes estaban haciendo es, ¿cómo miércoles escogemos el h? Y obviamente otra vez acá seguimos con el mismo problema que teníamos antes, porque el h tiene más o menos la misma interpretación que tenía en el caso del histograma. El h que nos da el ancho de banda, lo que hace es decirnos ahora no solo el ancho de banda, sino cuán suave o cuán poco suave, entre comillas, va a ser nuestro estimador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, un h relativamente pequeño
es lo mismo que escoger muchos bins, sería el equivalente a escoger muchos bins si hiciésemos histogramas. Entonces, escoger un H relativamente pequeño, lo que va a hacer es que me va a crear, si es que el H es muy chico, ¿no es cierto? Si el H es muy chico, lo que va a hacer es que me va a crear mucho ruido, mucho ruido en algunas partes en las que hay muy poco dato, ¿no es cierto? O hay un solo dato, una sola observación. Y si es que escogiésemos un H muy grande, lo que va a ocurrir es que vamos a tender a colocar una brocha demasiado gruesa, y con esa brocha demasiado gruesa vamos a tender a oscurecer o matizar o no ver detalles importantes de los datos. Entonces, el problema que tenemos acá es simplemente que tenemos un trade-off acá entre irnos demasiado fino e irnos demasiado grueso. Y por lo tanto, lo que tenemos que escoger es el grueso ideal del pincel, para con eso hacer una mejor pintura, una mejor aproximación de nuestra función f. Yo creo que acá la analogía con la brocha del pincel es bastante clara acá. Entonces, una brocha muy finita lo que va a hacer es que nos va a servir ir muy fino en detalles, pero muchas veces una brocha muy finita puede crearnos estructura que en realidad no existe, nos va a crear mucho ruido por ese lado. Una brocha muy gruesa lo que va a hacer es que nos va a quitar mucho de la forma que puede aparecer y puede aproximarnos de una manera demasiado justamente gruesa, y por eso se llama una aproximación demasiado gruesa, y la otra sería una aproximación demasiado fina. Entonces, la pregunta ahora es cómo podríamos escoger el H óptimo. Y otra vez nuestro gran amigo Silverman lo que nos propone es utilizar lo que llama la plugin rule. La plugin rule sería simplemente la regla de, yo qué sé, el enchufar o colocar algo. Es simplemente una regla automática. Y esta regla automática nos dice lo siguiente: el H óptimo, el bandwidth óptimo, debiese ser lo siguiente: 0.9 de A veces, donde A es esta expresión que vamos a discutir en un minuto más, n es el tamaño de muestra, elevado a la menos un quinto, ¿no es cierto? Entonces, como dividido entre la raíz quinta de n, o sea, debería estar en denominador, y por lo tanto, entonces, a medida que el n va haciéndose grande, a medida que n va yendo infinito, el h debiese hacerse cada vez más pequeño, ¿sí? A medida que la muestra sea más grande, entonces, obviamente, más chance va a haber de poder tener una brocha más fina. Si es que nuestro n es demasiado chico, entonces escoger un H muy fino nos va a crear demasiado ruido. Entonces, a medida que el N va haciéndose más grande, el H se puede hacer más chico, lo cual está bien. Y por otro lado, depende de este factor A. Y este factor A es simplemente una manera de tratar de ver cuán ruidosa es nuestra serie, ¿no es cierto? Entonces, esta A es simplemente una aproximación al ruido que tiene nuestra serie. Y entonces lo que nos dice es que para caracterizar el ruido de la serie, comparemos dos cosas. Un estimador de la desviación estándar, ¿no es cierto? Que sería cuán volátil es nuestra serie, nuestra X, calculamos la desviación estándar. Y por otro lado, calculamos esto que se llama el interquartile range, el rango intercuartil. Entonces, lo que hacemos es simplemente calculamos el valor del cuartil 3 y el valor del cuartil 1 de nuestro X. Y el rango intercuartil es simplemente la distancia que hay entre el valor del rango que define dónde empieza el cuartil 3 y el otro lado donde acaba el cuartil 1. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, este rango intercuartil lo que hace es decirme, otra vez, es una manera de tratar de medir, es como si estuviésemos tratando de hacer, entre comillas, como un intervalo de confianza en los dos rangos, ¿no es cierto? Y entonces lo que hacemos con este rango intercuartil, recuerden que cuartiles acá tenemos el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil, ¿no es cierto? Entonces lo que nos hace esto es decirnos cuál es el valor del rango intercuartil, dividimos esto por un factor, este 1.34 es un factor, y esta es otra medida de dispersión de la serie, de cuán dispersa es la serie. Entonces, otra vez, lo que va a ocurrir acá es que cuanto más dispersa sea la serie, cuanto más volatilidad tenga la serie, cuanto más alto sea el sigma o más grande sea el rango intercuartil, mayor va a ser el A, y cuanto mayor sea el A, mayor va a ser el H. Entonces, yo tengo algo que es demasiado loco, entre comillas, colocar un pincel demasiado fino, es decir, escoger un H demasiado pequeño, lo que va a hacer es que me va a crear demasiado ruido. ¿Sí? El rango intercuartil, no, pues el rango intercuartil se calcula de toda la muestra, ¿no es cierto? Es lo mismo que el H se calcula para toda la muestra. Tenemos 100 datos de X, entonces estimamos el valor de sigma para los 100 datos de X que tenemos.
Y después, para los 100 datos de X que tenemos, calculamos el cuartil 1, el cuartil 3, y con eso calculamos el rango intercuartil, dividimos eso entre 1.342. Para toda nuestra muestra hemos calculado y hemos estimado un valor de A. Obviamente, si nuestra muestra cambia, va a cambiar nuestro estimador de A, ¿no es cierto? Pero para una muestra de tamaño fijo, entonces escogemos el A que esté entre el sigma y el rango intercuartil. Entonces escogemos el más chico de estos dos, porque otra vez queremos algo que tampoco queremos irnos hacia algo que tenga que ser demasiado más grueso de lo que se necesite. Entonces agarramos el valor más pequeño para caracterizar la dispersión de los datos. ¿Ok? Y con eso entonces utilizamos nuestro H. ¿Bien? Y con ese H entonces tendríamos, perdón, con ese A hacemos esta plug-in rule, que sería simplemente evaluamos, damos el valor de A, lo metemos dentro de la fórmula, tenemos el valor de N o el tamaño de muestra, lo metemos dentro de la fórmula y con eso nos sale un H. Y ese debería ser el H con el cual, dada la elección que tengamos de nuestro kernel, este sería el H que está acá y este obviamente sería el mismo H que está aquí, ¿no es cierto? Entonces con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para poder estimar esta nuestra función de densidad no paramétricamente. Silverman, tal vez de un modo no tan enfático, tal vez porque como es un libro más de estadística que de econometría, no se preocupase tanto por eso, pero Silverman tiene una discusión de una página y media, en la que dice que esta derivación del H óptimo, que sería otra vez el H que resulta de minimizar el mean integrated square error una vez escogido un kernel, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser el valor de H óptimo una vez escogido el kernel? Lo que hace es que decirnos que esta elección de H funciona razonablemente bien en todos los casos, ver menos en los casos en los que ocurre una de estas dos circunstancias. Y la circunstancia que ocurre es que tengamos que X tiene colas anchas o que X tiene distribuciones asimétricas. Entonces, si X tiene cola ancha y o X tiene distribución asimétrica, entonces escoger este H óptimo no va a ser óptimo. No va a ser óptimo hacer eso. ¿Y qué creen que ocurre? Lamentablemente muchas veces con los datos que utilizamos en economía. Lamentablemente muchas veces justamente estas dos cosas ocurren. Entonces, por ejemplo, un estimador de función de densidad, como este tipo de método, utilizando el kernel de Panechnikov y utilizando la propuesta de bandwidth de Silverman, esta de acá, no va a ser correcta, por ejemplo, ustedes quieren aproximar la función de distribución de ingresos, por ejemplo, aproximar la función de distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque justamente la distribución de ingresos tiene colas anchas y es asimétrica. Entonces, casi todos los softwares econométricos, Stata, obviamente, IBIOS y demás cosas, tienen como defecto, cuando ustedes le dicen utilizar estimación no paramétrica de funciones de densidad, por defecto, cuando utilizan kernel, utilizan típicamente el kernel de Panechnikov y típicamente calcula el ancho de banda como Silverman. Típicamente lo hace así. Y lamentablemente, para muchos casos, si es que nosotros utilizamos el kernel de Panechnikov, en muchos casos en que la distribución tenga colas anchas y sea simétrica, este no va a ser el kernel óptimo. ¿Ya? ¿Qué otras maneras podríamos tener de escoger H's? ¿No es cierto? Y hay otras maneras de escoger este H que sería utilizando, una de ellas se llama el least squares cross validation y otra se llama el likelihood cross validation. Y cross validation simplemente lo siguiente, es que vamos validando distintas elecciones de H que tenemos, sacando datos. Entonces, cross validation es simplemente que vamos validando datos. Es como si nos olvidásemos que tenemos, digamos, tenemos un valor de X sub I en nuestra muestra, el X sub 1 valía menos 0.3. Entonces, lo que nos dice este cross-validation es simplemente, hagamos creer que no tenemos ese X, el X 0.3, y estimemos la función de densidad sacando ese dato, ¿sí? Sacando ese dato. ¿Ok? Y comparemos el estimador con lo que saldría incorporando ese dato. Entonces, cross-validation lo que va haciendo es tratar de minimizar una función con distintos valores de h para ir sacando y colocando datos para tratar de minimizar la distancia alguna distancia entre la función que estamos escogiendo y la función que saldría cuando tenemos la muestra completa. Entonces, esto sería casi como una proyección fuera de muestra, entre comillas. Y lo que estamos tratando de ver es cuál sería la elección del h óptimo en ese caso.
Me parece, no estoy seguro, pero me parece que en Econometría 2 les presenté un paper en el cual hablaba de estas cosas también. Les hablé, corríjame si me equivoco, pero me parece que hablamos algo de esto, ¿no es cierto? Les presenté, me parece, un paper con distribución del ingreso y elecciones del kernel de distintos tipos de kernels y estimaciones no paramétricas de funciones de densidad para la distribución del ingreso. Y un método que se puede utilizar también para hacer eso es un método que también lo describe Silverman, que es un método que se llama el test graph. Y el test graph lo que hace básicamente es lo siguiente. Recuerden que, dado un valor de h y dado una función para x, como estas x son lo suficientemente suaves, está el kernel de Panenchikov, por ejemplo, y el kernel gaussiano son lo suficientemente suaves, obviamente el kernel triangular no es una alternativa razonable, pero la otra sí, en el sentido de que no es diferenciable esto, ¿no es cierto?, en todo lado. Pero si es que nosotros tuviésemos un kernel como el kernel de Panenchikov o el kernel gaussiano, por ejemplo, esta función es diferenciable. Esta función k es diferenciable. Y por lo tanto, al ser diferenciable y al ser continuo y al ser suave, entonces, lo que podríamos hacer es simplemente agarrar y derivar esta nuestra función, sacar la segunda derivada de la función f. Entonces, la primera derivada de f nos dice la pendiente, y la segunda derivada nos está hablando algo de curvatura, ¿no es cierto? De cómo es la curvatura de la función f. Acá sería la curvatura de nuestra estimación de la función de densidad. Y entonces lo que hace esto es que simplemente podemos sacar la segunda derivada de esta nuestra función f y evaluar esta segunda derivada en distintos valores de h y ver cómo se ve la segunda derivada de esta función f en todo nuestro rango de valores de x. Entonces vamos dando distintos valores de x, perdón, distintos valores de h, evaluamos esta nuestra segunda derivada en todos los valores posibles de x, y lo que debiese ocurrir es que esta segunda derivada debiese ser una función que es suave, pero que tenga fluctuaciones marcadas. Entonces, que no puede ser, digamos, si lo están pensando así, debería ser como, como, yo qué sé, como alguien que está con, ojalá no en la vida real, con taquicardia, ¿no es cierto? O sea, que tenga subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, pero que sean subidas y bajadas suaves, que no sean de esas subidas como serruchos, que no sean muy subida, bajada, muy como parada, parada, bajada, sino que sean como subidas y bajadas, pero que tengan fluctuaciones que sean relativamente suaves. Si es que la fluctuación es muy plana, entonces quiere decir que hemos escogido un h demasiado pequeño. Si es que la fluctuación es muy grande, si es que estamos empezando a parecer como que estamos así con taquicardia demasiado fuerte, entonces hemos cogido un h demasiado pequeño. Entonces la idea es escoger un h que esté lo suficientemente suave, pero que nos entregue oscilaciones suaves, marcadas, pero razonablemente suaves. Y entonces lo que típicamente uno hace es que uno estima el kernel de Panenchikov, que es muy simple, y luego de eso lo que hace es que le va dando valores algo menores y algo mayores. Y va evaluando la segunda derivada de la función f en distintos valores de x y va viendo cómo se ve este test graph. Y va escogiendo el h que cumpla con esa condición. ¿Ok? Si hay tiempo, entonces, dado que parece ser que no hemos presentado eso, si les interesa, les puedo presentar después, si hay tiempo, o les mando el paper de cómo podemos utilizar esto. Tal vez les mandaré el paper mejor para que lo lean ustedes. De cómo podemos utilizar esto con distintos métodos para, por ejemplo, aproximar cómo es la distribución del ingreso en un determinado país y cómo podemos utilizar alternativas paramétricas, semi-no paramétricas y no paramétricas para caracterizar la distribución de ingresos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces acá lo que tienen es un ejemplo que he presentado para exactamente los mismos datos con los cuales habíamos hecho este kernel, perdón, el kernel, no el kernel, sino el histograma. Este histograma que habíamos hecho antes con los datos que teníamos, ahora lo que estamos haciendo es simplemente aproximar esto utilizando el método kernel, con el kernel de Panenchikov. Entonces, como ven, la función de densidad que aparece acá es bastante más suave y bonita, presenta algún tipo de jorobita acá, y una cosa que sí va a ocurrir, que lamentablemente debiese ocurrir, que es lamentablemente una propiedad que ocurre acá, es que en los lugares de los extremos de la cola, es donde lo va a hacer relativamente mal este tipo de estimadores. ¿Por qué lo va a hacer relativamente mal? Porque obviamente hay muy poco valor en este lado y por lo tanto relativamente poca información respecto a cómo debiese comportarse esto por acá. ¿Ya? Entonces acá va a ser menos confiable el estimador por estos lados, va a ser relativamente más confiable donde haya más
masa en la frecuencia de observaciones de distintos datos. Entonces, como ven acá, las cosas parecen estar razonablemente pobladas por este lado, y entonces, en lugar de aproximar esto como step function o este histograma relativamente feito, tenemos una manera bastante más divertida y bonita de poder aproximar esta función de densidad. Una gracia que tiene esto es que obviamente podemos utilizar además este estimador de la función de densidad para poder hacer varias otras cosas, ¿no es cierto? Una vez que tenemos el estimador de la función de densidad, podemos hacer milagros con esto. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar esto como si fuese nuestro estimador de la función de densidad, y con eso lo que podemos es, utilizando números aleatorios, generar series de esta distribución, por ejemplo. ¿Sí? Podemos simular series artificiales, o podemos hacer bootstrap, podemos hacer muchas cosas teniendo ya un estimador de la función de densidad. Entonces, la gracia es que esto no solo nos sirve para caracterizar propiedades de una serie, siendo agnósticos respecto a cómo se distribuye, sino que también nos entrega herramientas útiles para poder simular series artificiales de una serie que respetan este proceso, etc. ¿Ok? Entonces, un problema que puede tener utilizar este método tal cual lo he descrito es que el valor de h acá, que estamos escogiendo, es un valor que es independiente de dónde estamos haciendo la evaluación. Este h es común para todos los valores para todo el rango en el que estamos haciendo la evaluación. Y esto tal vez no sea muy aconsejable. Puede ser que, por ejemplo, ocurra que esta función, justamente por haber escogido el mismo h, es decir, hemos cogido el mismo tamaño de pincel, ¿no es cierto?, para tratar de caracterizar el ponderador o el kernel en esta parte de acá y en esta parte de acá, pero también en esta parte de acá y también en esta parte de acá. Y entonces lo que puede ocurrir es que haber escogido un ponderador tan igual, una brocha, tan igual en todo el dominio, puede hacer que este H haya sido demasiado suave en algunas regiones en las cuales tal vez hay algo más de estructura, y tal vez haya sido demasiado grueso en otras áreas en las cuales más bien, perdón, es al revés, ¿no es cierto? Ha sido demasiado suave en algunas regiones y en otras demasiado grueso. Y por lo tanto, eh, demasiado, demasiado rudo, entre comillas, es decir, demasiado poco preciso en esas áreas. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, tener un kernel que sea un kernel adaptativo, en el cual nuestro tamaño de banda, nuestro H, dependa de la frecuencia de datos o de cuán poblada estén los datos en en un determinado lugar. Y esto daría lugar, por ejemplo, a, a otros métodos como el kernel adaptativo. Hay otro método que se llama el del vecino más cercano. Hay otro método de penalized, de la penalización máxima desde un punto de vista de una función de verosimilitud, etc. Son otros tipos de métodos que podríamos utilizar también para tratar de caracterizar este proceso. ¿Ok?